Con mami en la familia, qué hogar feliz. Sí. Qué hogar feliz. Sí. Qué hogar feliz. Con mami en la familia, qué hogar feliz. Sí. Qué hogar feliz. Hola amiguitos, gracias por acompañarnos. Estamos en el estudio de la lección número 3, titulada Sorpresa al amanecer. El versículo para memorizar dice: no está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que les dijo cuando todavía estaba en Galilea, que el Hijo del Hombre tenía que ser entregado en manos de pecadores, que lo crucificarían y que al tercer día resucitaría. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús y al regresar del sepulcro contaron todo esto a los 11 apóstoles y a todos los demás. Lucas capítulo 24 versículos del 6 al 9. Es tiempo de orar. Juntemos nuestras manos hoy en oración a ti, con reverencia y fervor, pensando solo en ti. Querido y buen Dios que estás en las alturas de los cielos, gracias por su presencia en nuestras vidas. Por favor, Señor, ayúdenos a entender esta lección. En el nombre de Jesús, amén. Dios te conceda siempre lo que has pedido. El mensaje de la lección es: podemos compartir nuestra esperanza de vida eterna porque Jesús resucitó. ¿Alguna vez te has puesto a llorar en la cama por la noche? Ya a la mañana siguiente te despertaste contento, como si nada hubiera pasado. Cuando estaba finalizando el día en que Jesús fue crucificado, una densa oscuridad rodeó la cruz de la que colgaba Jesús. Los sacerdotes y la multitud dejaron entonces de burlarse de él. Lo oyeron decir: todo está cumplido. Juan capítulo 19, versículo 30. Y también oyeron a un centurión romano que dijo: de veras que este hombre era hijo de Dios. Mateo capítulo 27, versículo 54. Mucha gente se sintió culpable y los discípulos se sintieron que sus grandes esperanzas se habían esfumado. Con los últimos rayos del sol poniente, el Hijo de Dios yacía en quietud en la tumba de José. Terminada su obra, con las manos cruzadas en paz, descansó durante las horas sagradas del sábado. El deseado de todas las gentes, capítulo 80, página 727. Al igual que durante la creación, el Hijo de Dios descansó el séptimo día después de haber logrado nuestra salvación. Jesús es nuestra esperanza para el futuro, es nuestro Creador, nuestro Redentor y el Rey que pronto volverá a buscarnos. Venció el pecado y la muerte y nos compró con su propia sangre. Gracias a Él hemos sido adoptados en la familia de Dios y restaurados a su imagen. Durante las horas de aquel sábado, mucha gente no pudo dormir. Se dedicaron a estudiar las profecías para comprender el significado de lo que acababa de ver. Algunos buscaban evidencias de que Jesús no era el Mesías, pero muchos creyentes encontraban consuelo en los pasajes de las Escrituras que señalaban a Jesús como el Mesías. Se convencieron de que la profecía se había cumplido y de que el hombre que acababa de ser crucificado era el Hijo de Dios. Como nunca antes, la atención de la gente se dirigió hacia Jesús, que para entonces descansaba en una tumba.
Era el fin de semana de la Pascua y miles de judíos se encontraban en Jerusalén. Muchos llevaron a sus enfermos al templo para ver a Jesús, el gran médico, pero fueron expulsados del templo. Pronto se difundió por todas partes la noticia del juicio, la crucifixión y la muerte de Jesús. La gente leía en las Escrituras y preguntaba a los sacerdotes para intentar comprender lo que había sucedido. Los dirigentes religiosos de la época no podían explicar las profecías del Mesías que señalaban a su muerte y su sufrimiento. Muchas personas que buscaban la verdad de todo corazón estaban convencidas de que en Jesús se habían cumplido las profecías que señalaban al Mesías. Los sacerdotes temían que Jesús resucitara de los muertos, tal como había dicho que sucedería y tal como anunciaban las profecías. Por eso Pilato les permitió colocar una guardia delante de la tumba de Jesús. Además, pusieron una gran piedra en la entrada del sepulcro para asegurarse de que Jesús no pudiera salir. La piedra estaba sellada con el sello de Roma. Se tomaron todas las precauciones para asegurarse de que Jesús permaneciera dentro de aquella tumba. Sin embargo, el primer día de la semana, justo antes del amanecer, hubo un terremoto. Un ángel apareció ante la tumba, rodeado de la gloria de Dios, y le dijo a Jesús que saliera de ella por orden de Dios. La muerte no pudo mantener a Jesús en posesión, porque él nunca había pecado. Él es la resurrección y la vida. Después que el ángel quitó la piedra que tapaba el sepulcro, Jesús, el príncipe del universo, se levantó y salió de la tumba. Las huestes de ángeles que rodeaban el sepulcro se inclinaron para adorar al rey. Los soldados que presenciaron la escena se desmayaron. Cuando se desvaneció la gloria del cielo, los soldados salieron corriendo a la ciudad para avisar a todo el mundo de lo que acababa de suceder. Los sacerdotes y los ancianos dieron grandes cantidades de dinero a los soldados para que mintieran y dijeran que los discípulos de Jesús habían robado el cuerpo de la tumba mientras los guardias dormían. Mateo capítulo 28 versículos 12 y 13. Pero era imposible ocultar la verdad, pues junto con Jesús habían resucitado muchas otras personas también, que daban testimonio de la resurrección de Cristo. Se puede ver en Isaías capítulo 26, versículo 19. El domingo muy temprano, las mujeres que habían seguido a Jesús se acercaron a la tumba. Un ángel las saludó y les dijo que Jesús había resucitado. Tras oír el testimonio de aquellas mujeres, Juan salió corriendo hacia el sepulcro y pudo comprobar por sí mismo que estaba vacío. Creyó así que su Salvador había resucitado. Juan capítulo 20, versículo 8. La primera persona que vio a Jesús tras la resurrección fue María Magdalena. Como estaba llorando tanto, no pudo reconocer al Maestro, pero cuando él la llamó por su nombre, se dio cuenta de que era Jesús y lo adoró. La resurrección de Jesús es una promesa de esperanza para nosotros. Es un anticipo de la resurrección de los salvados cuando Cristo regresa por segunda vez. Esta esperanza nos da gozo y nos hace tener fe en Él. Cuando Jesús resucitó, algunos muertos resucitaron también. Así sucederá en la segunda venida. Él llamará a los muertos justos a la vida eterna. Juan capítulo 5 versículos 28 y 29. ¿Cómo podemos obtener la salvación que Jesús nos ofreció con su sacrificio? La Biblia dice, cree en el Señor Jesús y obtendrás la salvación tú y tu familia. Hechos capítulo 16 versículo 31. Recordemos el versículo para memorizar. No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que les dijo cuando todavía estaba en Galilea, que el Hijo del Hombre tenía que ser entregado en manos de pecadores, que lo crucificarían y que al tercer día resucitaría. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús y al regresar del sepulcro contaron todo esto a los 11 apóstoles y a todos los demás. Lucas capítulo 24 versículos del 6 al 9. El mensaje de la lección es: podemos compartir nuestra esperanza de vida eterna porque Jesús resucitó. Realicemos la actividad de hoy domingo.
Lee Lucas capítulo 24 versículos del 1 al 12 y la historia de esta semana titulada Sorpresa al amanecer. Además, comienza a aprender el versículo para memorizar. Recuerda compartir las buenas nuevas de Jesús con alguna persona. Piensa, ¿por qué es importante para ti el hecho de que Jesús haya resucitado? Pide a Jesús que te ayude a compartir las buenas nuevas de su resurrección y compártelas con otros durante esta semana. Cantemos la alabanza, Jesús ha resucitado. Es tiempo de orar. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por darnos el privilegio de ver este nuevo día. Por favor, Señor, ayúdenos a compartir las buenas nuevas de la resurrección de nuestro Señor Jesús. En su nombre santo oramos. Amén. Jesús y yo te amamos.